Iván Jiménez y también muchas gracias, maestra Carla, por esta cordial invitación. Estoy muy contenta de nueva cuenta aquí acompañándolos tanto al Instituto Capari como a la Fiscalía General del Estado de Chiapas. Muchas gracias a todos ustedes que están en esta sala de Zoom y también a quienes nos siguen en la transmisión en vivo por la página de Facebook del Instituto Capari. Bueno, antes de comenzar, quiero verificar que me escuchen perfectamente para poder dar inicio. Si me pueden nada más avisar que no hay ninguna interferencia, excelente. Bueno, estimados compañeros y colegas, me imagino que dentro de esta sala, igualmente los seguidores a través de Facebook Live, pues tenemos ahora sí que un abanico de perfiles en el que pues también se pueden distinguir los abogados, defensores, fiscales, abogados litigantes, policías, y pues cualquier otro tipo de público que muy amablemente nos está siguiendo en esta transmisión. Como ustedes observaron, el título de esta charla es el análisis del informe policial homologado desde la perspectiva del defensor de adolescentes, ¿sí? Aquí pues sí tuvimos que darle ese enfoque, ese giro a esa especialidad que exige la Ley Nacional del Sistema Integral de Justicia para Adolescentes, a efecto de que el defensor que se ostente como tal ante pues sede ministerial o ante un juzgado o un tribunal, pues sea precisamente un defensor que pues tenga esa especialidad en justicia para adolescentes. Aquí hay que hacer hincapié en que no únicamente la Ley Nacional del Sistema Integral de Justicia para Adolescentes exige la especialización a la defensa, ¿sí? Sino que a todos los integrantes de este sistema, es decir, policías, jueces, ministerios públicos, ¿sí? O sea, todo el sistema de justicia integral para adolescentes debe de ser especializado en este tipo de materia. Esto que ahorita les estoy comentando, enfocándome en la defensa técnica especializada, se encuentra en el artículo 41 de la ley a la que me estoy refiriendo, ¿sí? Precisamente señala que el que todo adolescente tiene derecho a ser asistido por un licenciado en Derecho, obviamente con cédula profesional y especializado en el sistema, en todas las etapas del procedimiento, desde su detención hasta el fin de la ejecución de la medida impuesta. Lo que sí es importante aclarar es que de manera textual, ¿sí? No establece la Ley Nacional del Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes cuál es esa especialización a la que hace alusión y que exige para tener esa defensa técnica especializada. Pero se infiere que esta especialización no basta, ¿verdad? Obviamente, con tener esa cédula profesional que se expide, pues no sé, digamos a través de una especialización, de una maestría, o que se ostente con un diplomado, con un seminario, con un taller, sino que se tiene que exigir por parte de los órganos ante los que está interviniendo, ya sea ante el Ministerio Público o ante el juez de control o de enjuiciamiento, pues que esa defensa técnica que estaban llevando a cabo el licenciado en Derecho, pues sea integral. ¿A qué me refiero con esto? A que no únicamente va a exhibir su cédula, sino que tiene que demostrar durante el litigio que va a estar llevando a cabo, ¿sí? Que posea estos conocimientos en cuanto a esta ley de la materia, ¿sí? Entonces, pues lo que vamos a hacer ahorita va a ser un pequeño análisis o un breve recorrido a lo que es este informe policial homologado, ¿sí? En sí, se pudiera entender que no debería de tener como que muchas diferencias entre en darle una revisada al informe policial homologado cuando únicamente se trata de personas detenidas adultas y cuando se trata de adolescentes. Pero sí tiene bastantes puntos de diferencia y de análisis, y de escrutinio. Y pues aquí hay varias situaciones que nos ofrece pues una serie de variables en los momentos en los que se puede llevar a cabo una detención y la formulación de un informe policial homologado, ¿sí? Por ejemplo, cuando se llevan a cabo detenciones,
ahora sí que de un grupo mixto, ¿no? Es decir, donde intervengan tanto adolescentes como adultos o incluso niños, ¿sí? Entonces, sí es importante el que se establezca estas diferencias y estos pues puntos para poder darle un mayor estudio y un mayor énfasis a lo que va a ser el momento mismo de la defensa de adolescentes. Entonces, les voy a compartir una pequeña presentación. Déjenme ver si la podemos ir a ver, aquí está. Nada más voy a esperar a que se empiece a compartir. Aquí también estoy viendo yo la transmisión por Facebook para darme cuenta que ya se está compartiendo, pero si me quieren dar una señal de que ya se está viendo para continuar, ¿sí? Muy bien, perfecto. Bueno, primeramente, también tenemos que pues mencionar, ¿verdad? Que este informe policial homologado, pues prácticamente es un registro que lleva a cabo un policía, pero que pues ciertamente, así con este nombre completo, es decir, informe policial homologado, ahora sí que nombre con apellidos, no se encuentra ni en la Constitución ni el Código Nacional de Procedimientos Penales. No nos habla así como tal de un informe policial homologado, ¿sí? Este informe policial homologado, pues es el resultado de una evolución que ha tenido este registro durante pues, los años en los que ha estado en vigor este sistema de justicia penal adversarial y que tiene su sustento principalmente en el artículo 16 y el artículo 20 de nuestra Constitución, ¿sí? Por lo que respecta al artículo 16, señala que cualquier persona puede detener al indiciado en el momento en que esté cometiendo un delito o inmediatamente después de haberlo cometido, poniéndolo sin demora a disposición de la autoridad civil más cercana y esta con la misma prontitud a la del Ministerio Público. Y señala el artículo 16, existirá un registro inmediato de detención. Posteriormente, el artículo 20, apartado a fracción 6, señala que el imputado y su defensor tendrán acceso a los registros de la investigación. Aquí vamos a hacer esta primera pausa para hacer ese señalamiento de que así tal cual como está en la pantalla, déjenme ver si lo puedo ampliar para que se vea a pantalla completa. Así tal cual como lo estamos observando en la pantalla, es como está plasmado en el texto constitucional. Pero, mucho ojo, en estos artículos no ha mencionado como tal un informe de la policía, ¿sí? Porque a lo que hace alusión este artículo es a un registro, ¿sí? Únicamente menciona un registro. Este registro, pues, lo podemos interpretar de una manera, ahora sí que un poco libre, de dos maneras, ¿sí? Tanto al registro de esa detención a través del informe policial, así como al Registro Nacional de Detenciones, que un poquito más adelante lo vamos a ver. Entonces, este registro inmediato de la detención, como ya lo estamos indicando en este artículo que estamos estudiando, va a correr a cargo del policía, ¿sí? ¿Y por qué digo el policía? Porque señala que es la autoridad civil más cercana ante la que se está poniendo a disposición una persona detenida, ahora sí que por un particular. O en su caso, si la detención la realiza una autoridad que no sea una autoridad civil, pues va a tener que hacer este mismo procedimiento siempre y cuando las circunstancias no ameriten otra cosa. ¿A qué me refiero? A que, pues, yo considero que sí es importante que aún que no tengamos esta armonización entre nuestras leyes, como pueden ser la Ley Nacional de Justicia para Adolescentes, el Código Nacional de Procedimientos Penales, la Constitución, sí se tiene que pues exigir, por lo menos por parte de la defensa, el que se lleve al pie de la letra lo que está señalado en los preceptos constitucionales. Y si aquí se nos señala y se nos exige que esta actividad la debe de llevar a cabo la autoridad civil más cercana, forzosamente tenemos que exigir que se lleve a cabo por un policía. Bueno, a lo que me refiero es que en un supuesto en el que la autoridad que lleva a cabo la detención no fuera el policía, sino que fuera, vamos a suponer, un elemento del ejército mexicano, anteriormente, en el informe policial homologado que se emitió en el año 2015 a la par del Protocolo Nacional Primer Respondiente, en los anexos, o sea, en la parte final del Protocolo Nacional Primer Respondiente, estaba ya
pues agregado el formato del informe policial homologado. En esa versión 2015 cabía la posibilidad de que quien en ese momento llevara a cabo la detención pudiera ser los miembros del ejército mexicano, y podían señalar ahí en el recuadrito, palomear o cursar que pues ellos eran la autoridad que estaban llevando a cabo esa intervención. Sin embargo, considero que a partir, pues ahora sí que de la evolución del mismo informe policial homologado y de la exigencia misma del Código Nacional de Procedimientos Penales, así como de la Ley Nacional del Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes, sí es importante el que se exija que quien lleve a cabo esta acción sea el policía, ¿verdad? O sea, para poder seguir el lineamiento de estas normas. Por lo tanto, una vez que se tiene establecido tal situación, se va a llevar a cabo este registro para que el imputado y su defensa, según lo que señala el artículo 20 que les acabo de comentar, podamos solicitar esa copia de ese registro. Ese registro o ese informe policial homologado debe de estar integrado a lo que se denomina carpeta de investigación. Esa carpeta de investigación va a tener los datos probatorios mínimos que está reuniendo el fiscal, el Ministerio Público, para poder, pues ahora sí que comenzar a armar esa investigación, y que obviamente va a tener que desencadenar primeramente en los primeros momentos en una formulación de imputación, una solicitud de vinculación, y bueno, ya adelantándonos un poquito más, hasta una posible acusación, ¿sí? Entonces, teniendo esto establecido, estamos viendo las primicias del marco jurídico del informe policial homologado, ¿sí? Ahora bien, teníamos que pues buscar en dónde está registrado como tal ese concepto de informe policial homologado, y lo encontramos aquí precisamente en la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, en su artículo 41, ¿sí? Que señala las obligaciones a las que se sujetan las instituciones policiales, y la primera de ellas es justamente registrar en el informe policial homologado los datos de las actividades de investigación que realicen. Pues aquí ahora sí que ya nos quitamos ese pendiente de dónde sacamos ese concepto de informe policial homologado. Y si es preciso que lo ubiquemos como tal, pues para no caer ahora sí que en ningún tipo de confusión, y que se trate de ahora sí que de dos tipos de informe, ni mucho menos. ¿Sí? Este informe policial homologado, pues ahora sí que son las primicias de la investigación que lleva a cabo el policía, y por supuesto, dentro de los datos más relevantes, se debe de narrar el momento justo de la detención de una persona, de un ciudadano. Muy bien, entonces, igualmente en el Código Nacional de Procedimientos, que tiene aplicación supletoria en la Ley Nacional del Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes, lo encontramos a través del artículo 51 y del 132. Por lo que respecta al artículo 132, que a pesar de que viene en la parte segunda de la lámina, pues la considero de mayor relevancia porque habla precisamente de las obligaciones del policía en este sistema de justicia penal adversarial, y señala que el policía tiene la obligación, entre muchos, ¿verdad?, de emitir el informe policial y demás documentos de conformidad con las disposiciones aplicables. Esto lo encontramos en la fracción 14 de este artículo 132. Aquí es importante ahora sí comenzar a hacer esa pequeña aclaración o ese pequeño señalamiento en el que es exigible dentro de la Ley Nacional de Justicia para Adolescentes, ya lo voy a estar mencionando así para abreviar un poco la denominación completa de la ley, porque en esta ley, como les anticipaba hace unos instantes, sí se exige que el policía, pero hace este agregado, el policía de investigación, tenga esa especialización en justicia para adolescentes. Sí es entendible el hecho de que el policía investigador sea el que tenga esa exigencia, y que, pues, por lo tanto, el policía de prevención, el policía municipal, el policía estatal, ¿sí?, el policía de proximidad, ¿sí?, es decir, pues, ahora sí que el grueso de la totalidad de los elementos de la policía deban de tener, sí, una capacitación en materia de justicia para adolescentes,
más es comprensible, ¿verdad? O sea que no todos los policías van a estar especializados en esta materia. Por eso aquí sí es pues de relevancia el que el elemento de la policía, que en este momento en cumplimiento de sus funciones, pues tenga pues pues no sé, ahora sí que la suerte de llevar a cabo una detención donde intervengan adolescentes o incluso menores, es decir, niños, sí tenga las bases, las nociones, el conocimiento, la preparación, aunque no la especialización, mucho ojo, ¿sí?, sobre esta materia. ¿Y por qué es importante que la tenga? Porque al momento en que lo plasme en su informe policial homologado, va a ser motivo de análisis y de contradicción, ¿verdad?, por parte de la defensa, que pues va a ser ahora sí que la parte procesal encargada de poder desvirtuar esa actuación que está llevando a cabo la policía. Igualmente, dentro de esta misma lámina, ya para poderla agotar, se señala en el artículo 51, igualmente del Código Nacional de Procedimientos Penales, la posibilidad de la utilización de medios electrónicos para poder llevar a cabo diversas diligencias, tal cual como se señala aquí. Durante todo el proceso penal se podrán utilizar los medios electrónicos en todas las actuaciones para facilitar su operación, incluyendo el informe policial, así como también podrán instrumentar para la presentación de denuncias o querellas en línea que permitan su seguimiento. Bueno, en lo que nos interesa es la utilización de medios electrónicos para facilitar la operación del informe policial. En este caso, el policía que está llevando a cabo una intervención, es decir, una detención, un aseguramiento de indicios, un aseguramiento de personas, un aseguramiento del lugar de los hechos o lugar de la intervención, puede, y no solamente puede, debe. Incluso lo deberíamos de elevar a esa categoría de, debería de ser exigible el que el policía, y sobre todo si se les dota de equipo para tales efectos, ya sea un celular, una cámara de video, de las GoPro o cualquier otro tipo de instrumento tecnológico del cual se le pueda dotar, lo emplee. Y esta utilización que va a llevar a cabo el policía para tales efectos es precisamente para llevar un registro que no solamente va a proteger el indicio, ¿sí? O sea, no solamente va a fijar el momento a través de una fotografía o de un video, sino le va a servir incluso de protección al mismo servidor público para posibles responsabilidades administrativas o penales, ¿sí? En este caso, pues hago hincapié en ello, ya que pues sé que hay servidores públicos de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Chiapas, así como de otros estados y demás servidores públicos, pues que les concierne este tipo de actividades. El hecho de que se esté grabando por parte de la policía no es una situación prohibida, ¿sí? O sea, la misma ley lo dispone y el policía, claro que puede sacar su celular para grabar el momento en que está llevando a cabo su intervención, ¿sí? Y esto lo comento porque, pues, ustedes, pues, no me dejarán mentir que en ocasiones vemos en redes sociales, en noticieros, pues, personas que al momento de ser abordadas por la policía, empiezan a grabar la detención. Claro, o sea, esto como ciudadano nos sirve para podernos proteger de alguna detención de manera arbitraria o ilegal, pero también el policía le va a servir de respaldo para proteger su actuación, ¿sí? Para poderle, pues, dotar que está realizando su actividad con estricto apego a los principios que pues revisten este actuar policial, y por supuesto para evitarse cualquier tipo de complicación a través de una responsabilidad administrativa o penal. Obviamente, para el caso de los adolescentes hay que tener especial cuidado con este tipo de filmaciones o de fotografías, ¿sí? Porque el adolescente es una situación más frágil o más delicada en cuanto a los registros que se llevan a cabo de esta manera. Es decir, el policía, en caso de que esté grabando el momento de la detención, esos registros es imposible por todos los medios que pudieran existir que los vaya a difundir a quien sea, ¿sí? O sea, es preferible que ese documento, esa memoria, ese dispositivo, no se lo despegue de encima hasta en tanto no lo ponga a disposición del Ministerio Público Especializado. Porque en dado caso de que por alguna situación lo llegara a compartir ese video o llegara a compartir esa fotografía, vamos a suponer que con algún compañero, con algún grupo de WhatsApp donde pues están subiendo sus novedades
o cualquier otra situación donde esa información pudiera pues salirse dispersarse y que él no tuviera control, ahí sí pudiéramos estar hablando de que ese policía pudiera ser merecedor de una sanción, pues ya sea administrativa o penal según el caso, ¿sí? Por eso, o sea, sí es importante señalar en que el policía sí puede utilizar esos medios tecnológicos, pero que esa información tal cual como la va a recibir, la va a tener que poner a disposición y bajo la más estricta responsabilidad del fiscal especializado en adolescentes, haciendo del conocimiento de sí, que se está llevando ese material donde se aprecia, pues ahora sí que de manera, pues clara y precisa a través de esos videos, pues que se está llevando a cabo la detención de una persona que no es adulto, sí que se le debe de dar el trato de adolescente según la ley de la materia. Muy bien, entonces, dentro de este informe policial homologado que encontramos dentro del Protocolo Nacional Primer Respondiente, encontramos estas secciones, ¿sí? Esas secciones que ahorita, ay, no me rayen mi pantalla, por favor. Esas secciones que ustedes están viendo en este momento en la pantalla, estimados amigos, son las primeras, bueno, más bien no las primeras, son las secciones con las que dio origen este informe policial homologado en el protocolo que les estoy comentando, ¿sí? En el Protocolo Nacional Primer Respondiente. Ahora me adelanté bastante, ¿no? O sea, hay que hacer la aclaración que este policial que estamos haciendo alusión y que es el responsable de llevar a cabo la detención es precisamente el denominado primer respondiente, ¿sí? No hay que olvidarnos de que en este caso, el policía primer respondiente, la ley de adolescentes no le está tornando esa exigencia de especialización, sin embargo, sí debe de tener forzosamente una capacitación para poder llevar a cabo esta detención de personas adolescentes. Y lo vamos a poder verificar en unos momentos más. Aquí, en este cuadrito que ustedes ven aquí de manera muy colorida, pues abarcan las secciones principales en el informe policial homologado de reciente versión. Y en este enlace, ¿sí? Es donde podemos pues observar de qué manera se lleva a cabo ese informe policial homologado en la página del gobierno federal, ¿sí? Aquí lo podemos descargar, incluso pues esta presentación, si ustedes gustan, con todo gusto se las puedo proporcionar, pero no tiene ninguna dificultad buscar el informe policial homologado para quien tenga la intención de estudiarlo un poquito más a fondo. Nada más es cuestión de poner en el buscador de internet informe policial homologado 2019 y aquí va a salir todo esto que ahorita estamos platicando. Entonces, este informe policial homologado, déjenme nada más mover un poquito de aquí mi pantalla para poderlo observar, ¿sí? Va a tener estas secciones principales, ¿sí? La primera sección, la que está con fondo rojo, es la de puesta a disposición, ¿sí? Que señala que es exclusiva para la entrega-recepción de los anexos y documentación complementaria del formato. La segunda, que pues ahora sí que es la que a mí me interesa, la segunda y la quinta son las que más me interesan, pero bueno, la segunda es la que corresponde al primer respondiente y que en este nuevo formato incluye la Guardia Nacional como elemento, o bueno, más bien como figura de primer respondiente. Aquí vamos a hacer otra pausa también para poder señalar esta situación, la situación de la Guardia Nacional, ¿sí? La Guardia Nacional, ustedes sabrán, estimados compañeros, que fue creada, o sea que si bien es cierto la Guardia Nacional como tal, pues ya estaba contemplada en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, tanto como un derecho como una obligación del ciudadano mexicano, ¿sí? De formar parte de ella cuando pues ya estuviera en la reserva del servicio militar. Nada más que ahorita perdí la memoria un poco, no recuerdo en cuál resello le correspondía pertenecer a una persona a la Guardia Nacional. Pues ahora con esta, ¿cómo les diré? Esta nueva creación, esta nueva, ay, bueno, pues vamos a ponerle así esa palabra, con esta nueva creación de Guardia Nacional a partir de la idea que tuvo el titular del Ejecutivo Federal, pues se hizo como una especie pues no sé, de sándwich, así, a través de la conjunción de varios grupos,
de servidores públicos, ¿sí? Entre ellos, pues, estaba la Policía Federal casi extinta, o a lo mejor ya extinta, ¿sí? Elementos del Ejército Mexicano, incluso personas civiles que fueron reclutados para la Guardia Nacional. Entonces tenemos ahora sí como una especie de, pues de amalgama de varias instituciones, pero que todas ellas tienen un soporte en común, que es la del Ejército, ¿sí? En su mayoría, los miembros de la Guardia Nacional son militares y por lo tanto, al ser militares, pues no tienen una capacitación, una instrucción de policías, o sea, de policías preventivos o de policías de proximidad. Entonces, la Guardia Nacional debe de tener todavía un especial cuidado cuando se trata de intervenciones en las que estén llevando a cabo detenciones de adolescentes. Es comprensible y es totalmente lógico, y estoy de acuerdo que la Guardia Nacional pues tiene unos fines que en un inicio se pudieran ver como misiones del ejército, ¿sí? Según la ley orgánica de esta institución, pero que cuando se transforman o se ponen su brazalete de Guardia Nacional deben de cambiar completamente ese chip, ¿verdad? De ser ejército y ser policía de proximidad. Yo estoy consciente también que el ejército ha tenido pues un cambio en cuanto a su capacitación y su instrucción, y que sí tienen en sus capacitaciones o incluso en su escolaridad a través de las instituciones propias del ejército, materias concernientes a esto, ¿no? A ética policial, a derechos humanos, a justicia para adolescentes, a niveles de contacto, etcétera. O sea, yo comprendo que sí es ahorita útil para el ejército tener este tipo de capacitación, pero se debe de tener, ahora sí que como les comento, especial cuidado y mayor énfasis en el manejo de adolescentes, a pesar de que ya se tenga ese conocimiento. Entonces, estimados compañeros, cuando se lleva a cabo una detención por parte de la Guardia Nacional, es lógico pensar que los elementos de la Guardia Nacional no están de manera textual, literal o ni siquiera implícita, ¿verdad?, en la Ley Nacional de Justicia para Adolescentes, ¿sí? Porque aquí únicamente nos habla de policía, igualmente el Código Nacional de Procedimientos Penales. Y la Guardia Nacional, aunque su ley de la Guardia Nacional diga que es una institución de carácter civil, ¿sí?, los elementos que lo componen no son policías, ¿sí? Por lo tanto, vamos a irnos un poquito más adelantados, ¿sí? En dado caso de que yo requiriera acreditar a mi testigo, que va a ser la persona que llevó a cabo la detención, y es un guardia nacional, es muy lógico que cuando yo quiera llevar a cabo el interrogatorio concerniente a que el juez observe que pues es una persona experta en lo que está realizando, que es decir, la detención, pues yo le voy a preguntar, a ver, su nombre, fulanito de tal, bueno, las preguntas de rigor, ¿no? ¿A qué se dedica? Soy Guardia Nacional, ¿sí? ¿Cuánto tiempo lleva de Guardia Nacional? Bueno, un año. Y en ese tiempo de Guardia Nacional, es decir, un año, ¿qué cursos, qué capacitación, qué especialización ha llevado acerca de proximidad, de prevención? O sea, es decir, lo concerniente a ser policía. ¿Cuáles son sus actividades de policía? ¿Sí? Entonces, por eso les digo, hay que tener también mucho cuidado en lo que respecta a Guardia Nacional, y es casi como un llamado, ¿verdad?, a quienes sean responsables de las labores de la Guardia Nacional, para que también lleven su debida capacitación en materia de adolescentes. Ahora, punto extra, ¿verdad? Punto extra a este llamado para la capacitación es que nosotros sabemos que hoy en día el crimen organizado no solamente lo componen personas adultas, sino que de manera, pues, incluso escandalosa, pues, está está cooptando, ¿verdad?, a adolescentes y a niños para que puedan ingresar a las filas del crimen organizado, porque, pues, ahora sí que se puede decir que los mandan como carne de cañón, o pues porque incluso por esa misma, pues, no sé, facilidad con la que se puede manejar a un adolescente o a un niño, pues aprovechan esa situación para poder pues ser sus
que estos niños sean sus subalternos, que sean sus subordinados, mejor bien dicho. Entonces, ese es el motivo por el cual es importante que la Guardia Nacional o el Ejército, que lleva a cabo las detenciones de mayor impacto, es decir, a través de la desintegración de células del narcotráfico, donde incluso ya hay jóvenes, adolescentes y niños, pues tengan esa capacitación para que cuando detengan a estas personas lo hagan con estricto apego a la normativa de la materia, ¿sí? Muy bien, la tercera sección es el conocimiento del hecho y el seguimiento de la actuación de la autoridad, es decir, en esta sección se va a observar y se va a establecer las circunstancias de tiempo, modo y lugar, el conocimiento del hecho y el arribo al lugar, ¿sí? Cómo se dieron cuenta o a través de qué se dieron cuenta de que se estaba cometiendo un hecho ilícito. ¿De qué puede ser? No sé, incluso pues ellos mismos a través de la flagrancia, es decir, que el policía mismo observara cuando se estaba cometiendo el delito, a través de una denuncia informal, a través de una llamada del C4, a través de una investigación que están llevando a cabo por una línea señalada por el Ministerio Público, etcétera, etcétera. Y de ahí, ¿cómo fue que llegaron al lugar de la intervención? Que es el punto número 4, ¿sí? Para este número 4 hay que leer y estudiar muy bien el Protocolo Nacional Primer Respondiente, ¿sí? Porque en este lugar de intervención es donde se están utilizando esos conceptos de preservación y priorización. ¿Preservación de qué? Obviamente del lugar de la intervención, a través del acordonamiento, del aseguramiento de indicios, del embalaje, etcétera, etcétera. ¿Y la priorización de qué? Pues obviamente de la situación, ¿sí? Si en la situación hay víctimas, si hay menores, todas estas situaciones las debe de cubrir el policía primer respondiente, de tal suerte que por decir algo si hubiera víctimas, o sea, por decir algo que hubiera personas heridas, que estuvieran debatiéndose entre la vida y la muerte, aquí es donde entra esta palabra clave, priorización, ¿sí? Se tiene que establecer esa comunicación entre los mismos intervinientes en ese momento y que algunos compañeros lleven a cabo el aseguramiento de los objetos y de las personas que están cometiendo el delito y por otro lado, ¿sí? Darle prioridad a la persona que está en el accidente de tráfico, la persona que fue baleada, ¿sí? La persona X, ¿no? O sea, que está sufriendo de alguna situación de carácter de salud o incluso de tipo psicológico, ¿no? A quienes están sufriendo alguna crisis de ansiedad, alguna crisis de nervios. Todos esos aspectos se deben de cubrir en esta sección número 4. Y por último, esta es nuestra parte fundamental. Aquí es donde vamos a poner toda nuestra atención y es donde vamos a poner el mayor análisis como defensores de adolescentes, que es en la narrativa de los hechos. En la narrativa de los hechos, ¿sí? El policía debe de, tal cual como lo indica aquí, narrar de una manera clara y cronológica todo lo que ocurrió al momento de su intervención. Y yo siempre hago mucho hincapié en que el informe policial homologado en ninguna parte se exige, ¿verdad?, que deba de tener un lenguaje técnico, ni un lenguaje jurídico, ni que deba llevar jurisprudencia, ni que nada de eso, ¿sí? O sea, el policía lo único que debe de hacer es narrar los hechos en los cuales él está interviniendo. ¿Y cómo lo va a narrar? Como les dije, de manera cronológica y diciendo qué es lo que él hizo, ¿sí? En el informe policial homologado, lo más recomendable sería, para evitarnos cualquier tipo de confusión y cualquier tipo de malentendido, ¿verdad?, es que cada policía pudiera narrar lo que él hizo. Es decir, si por ejemplo el policía A en ese momento iba conduciendo el vehículo en el que llegaron y que cuando llegó al lugar de intervención se bajó a dar seguridad a sus compañeros, pues eso es lo que va a decir, ¿sí? Nada más. Si el policía ve, lo que hizo es asegurar a las personas que estaban a las afueras de cierta finca en flagrancia porque traían armas de fuego o porque estaban en posesión de algún objeto ilícito que previamente ya habían denunciado y que estaban haciendo la detención por señalamiento. Eso es lo que va a hacer el policía, ¿sí? Al fin y al cabo, ese informe policial homologado lo deben de firmar todas las personas que intervinieron en él. Así, de manera general, eso es lo que se refiere a este informe policial homologado.
Déjenme nada más ver, sí, vamos muy bien de tiempo. Posteriormente, bueno, esto nada más es así como una notita al pie, ¿verdad? En el que se señala que este informe policial homologado, este nuevo informe policial homologado, esta nueva versión, pues es una manera más sencilla de poder llevar a cabo este registro de información exigido por la Constitución, ¿sí? Porque pues es más compacto, es decir, o sea, no lleva tantos anexos que pudiera, pues, ahora sí que causarle una dilación innecesaria al elemento de la policía que lo está llevando a cabo. Y pues obviamente integra todas las necesidades exigibles por este nuevo sistema de justicia penal adversarial, así como les venía comentando hace unos instantes, pues ya agrega la posibilidad de que este informe policial homologado pueda ser llevado a cabo por elementos de la Guardia Nacional. Y en el número 4, quiero que también pongamos un especial énfasis a estas dos leyes, a la Ley Nacional sobre el Uso de la Fuerza y a la Ley Nacional del Registro de Detenciones. Esto es básico para el defensor de adolescentes. Ahorita les voy a decir por qué. Muy bien. Aquí lo interesante de este informe policial homologado, los voy a espérame nada más un segundito porque es necesario que, permítame un poquito, voy a dejar de compartir un poquito la pantalla porque ya no estoy viendo, entonces tengo que encender la luz. Creo que no mejoró mucho, pero bueno, una disculpa. Entonces, como les estaba diciendo, estimados compañeros, voy a seguir aquí compartiendo la pantalla. El informe policial homologado tiene una función primordial para el Ministerio Público, ¿sí? El Ministerio Público, a diferencia del sistema tradicional, pues no está compareciendo, es decir, no está presente en el momento mismo de la intervención, como antes, ¿verdad? O sea, que el Ministerio Público asistía de manera inmediata a poder dar fe de los indicios, del cadáver, del hallazgo, de la droga, del arma, ¿sí? Ahora esa responsabilidad va a recaer principalmente, ahí no estoy en la lámina correcta, va a recaer principalmente en el policía primer respondiente, ¿sí? Entonces, aquí la relevancia de este informe policial homologado es que el policía va a ser los 5 sentidos del fiscal. Por lo tanto, el fiscal, cuando lea y estudie el informe policial homologado, debe de tener esa seguridad de que lo que el policía está plasmando, ¿sí?, es lo más cercano a lo que ocurrió. Es decir, con lo que él está leyendo, el fiscal debe darse cuenta de lo que el policía vio, lo que el policía escuchó, lo que el policía olió, ¿sí? Todas estas situaciones le van a facilitar al fiscal establecer sus líneas de investigación. Por supuesto que le va a ayudar a formular su teoría de caso, es decir, su estrategia por el que va a llevar a cabo su investigación y su futura acusación, ¿sí? Y por supuesto, y lo más importante, es que a través de este primer contacto con el delito, a través del informe policial homologado, el fiscal va a poder esclarecer los hechos, ¿sí? Entonces, este es el motivo por el cual el informe policial homologado debe de ser lo más cercano a lo que realmente ocurrió, ¿sí? Bueno, esto así como un pequeño paréntesis, yo pues comprendo, ¿verdad? O sea, tampoco quienes nos invitan y quienes estamos del otro lado del escritorio, es decir, quienes tenemos el atrevimiento, pero también la fortuna de poderles compartir un poco acerca de, pues, de lo que nosotros hemos estudiado a través de las leyes o de lo que la experiencia nos ha podido regalar, sí, no queremos ser invasivos, es decir, no queremos ponernos al tú por tú, digámoslo así, en cuanto a las actividades que realiza el policía y los que estamos atrás del escritorio. O sea, yo comprendo que es una situación
difícil, complicada, en el que se está poniendo en riesgo la vida, tanto la propia como la de los compañeros, y una serie de situaciones pues bastante considerables y graves, en las cuales pues uno tal vez jamás va a tener idea de cómo se vive el momento mismo de la presión, del estrés, de la adrenalina, del peligro. Pero cuando nosotros damos este tipo de información o estas líneas o estrategias para poder llevar a cabo la actividad de los elementos de la policía, pues no es con otra finalidad más que se pueda adecuar lo que la norma jurídica nos está exigiendo, lo que nosotros estamos revisando como defensa, lo que se va a hacer valer ante el juez posteriormente, y que todas esas actividades, es decir, por mencionar una sola situación, alguna violación a algún derecho humano al momento de la detención del adolescente, es lo que el defensor va a hacer valer ante el juez. Por lo tanto, qué mejor que el policía sepa cómo llevar a cabo esa intervención para que cuando tenga que realizar, vamos a suponer, algún uso de la fuerza en contra de un adolescente, sí, pueda estar sustentada en ese informe policial y que, por supuesto, pues el trabajo le pueda redituar. Es decir, o sea, si ya tuvo pues una intervención exitosa, es decir, llevó a cabo una detención de persona o personas que pues ciertamente implican un peligro para la sociedad, porque pues X, ¿no? O sea, forman parte de algún grupo organizado, de crimen organizado, etcétera, pues qué mejor que esa actividad pueda estar sustentada en base a una actividad totalmente apegada a derechos humanos y en estricto apego a la norma jurídica, ¿sí? Lo hago también como un comentario que realizo con mucha humildad, ¿verdad?, al trabajo y con mucho respeto para los compañeros policías, ¿sí? Muy bien. Y por lo que respecta a la actividad de la defensa, aquí está, digamos, a manera general lo que es esta actividad de la defensa. Es decir, el defensor de adolescente sí es importante que tenga otro tipo de visión cuando realice un análisis del informe policial homologado, ¿sí? Por lo que respecta a la sección 5, que es donde ahorita les dije que hay que poner un poquito más de énfasis, es la narrativa de los hechos, ¿sí? Hay ocasiones en que dentro del grupo que se está llevando a cabo la detención puede haber, vamos a suponer, por decir un número, 3 personas adultas y 2 personas adolescentes. A veces es muy fácil poder determinar cuándo es un adolescente y cuándo es un adulto, pero en ocasiones no, ¿sí? A veces hay una pequeña línea de diferencia, y lo estoy llamando diferencia física, ¿verdad?, entre lo que es un adolescente y un adulto, ¿sí? Tal vez no es tan complicado determinar la diferencia física entre un adulto y un niño, pero el policía en un momento ahora sí que de tensión, de adrenalina, de peligro, pues no le va a decir, oiga, saque su hija para ver si lo voy a tratar como adulto o si lo voy a tratar como adolescente, ¿sí? Aquí es poder actuar en fracciones de segundo para poder salvaguardar su vida y la de sus compañeros y, por supuesto, para poder asegurar esa detención, ¿sí? Entonces, dentro de los puntos más sensibles en los que nosotros podemos, pues, tomar ahora sí que las incidencias en la narrativa de los policías es el cómo se llevó a cabo esa detención. Es lógico que esa detención, si es que se está llevando a cabo de la manera correcta, pues debe de ser bajo los supuestos de flagrancia. Los supuestos de flagrancia que están contenidos en el 146 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Cuando ya se tiene establecido que sí se está actuando bajo supuestos de flagrancia, quiere decir que el delito a todas luces está resplandeciendo y que por lo tanto el policía puede actuar. Cuando el policía decide actuar y decide detener a una persona, es lógico que se va a enfrentar a diversos tipos de actitudes, ¿sí? Esa actitud pues solamente la va a reflejar la persona a la que pretende detener. Si la persona a la que pretende detener, ahora sí vamos a enfocarnos al adolescente, ¿sí? No sabía que era adolescente el policía y resulta que pues al momento de que lo trata de detener hay un forcejeo, incluso la persona adolescente trata de agredir al policía,
la persona adolescente incluso está armado y trata de causarle una lesión fatal al policía, ¿sí? Y por lo tanto, al momento en que el policía interviene, pues hace uso de la fuerza policial o de la fuerza pública para poder someter a esa persona, ¿sí? Independientemente de si sabe o no sabe que es un adolescente, el policía debe de regirse bajo la Ley Nacional de Uso de la Fuerza, ¿sí? En el que señala que hay ciertos pasos para poder avanzar de manera gradual y proporcional sobre este uso de la fuerza. Aquí lo importante es que cuando se trata de un adolescente, no se puede usar, valga la redundancia, la fuerza, porque lo único permitido es la presencia, es decir, o sea, la simple disuasión, la presencia policíaca es lo que va a prevalecer en el uso de la fuerza. ¿Qué quiere decir? Que el policía que está siendo agredido por un muchacho de 15, 16, 17 años que trae un arma de fuego o que incluso pues trae, no sé, un cuchillo, un machete o cualquier otro objeto con lo que lo pudiera lesionar y lo agrede, no va a hacer nada el policía, se va a cruzar de manos, va a huir, ¿verdad? O sea, lo va a dejar ir. ¿Cuáles son las alternativas? Bueno, esto tiene una explicación. En el informe policial homologado hay una sección destinada a uso de la fuerza, como lo estamos viendo aquí en la pantalla. La sección de uso de la fuerza, ¿me quiere decir algo, Adán? No sé si quería intervenir. Bueno, ok. El apartado del uso de la fuerza, ahora sí que valga la expresión, es para usarse, ¿sí? Entonces, en caso de que el policía requiera emplear o avanzar gradualmente en el uso de la fuerza policial para poder someter al adolescente, también debe emplear ese apartado del uso de la fuerza. Normalmente lo que nos encontramos al revisar las carpetas y el informe policial homologado es que el uso de la fuerza lo dejan en blanco, ¿sí? Si es grave o si es malo que lo dejen en blanco cuando se trata de detenciones de adultos, bueno, es doblemente equivocación que se deje en blanco cuando se trata de adolescentes. Porque, repito, al adolescente no se le debería, sí, ojo, no se le debería hacer aplicación de un uso de la fuerza distinto al de la simple presencia del elemento policíaco, ¿sí? Por lo tanto, en caso de que fuera necesario utilizar otra situación aparte de la disuasión, vamos a suponer que forzosamente requiera utilizar el siguiente nivel de uso de la fuerza, que es reducción física del movimiento, a través de que la aplicación de un candado de mano, no sé si hay alguien que quiera participar. Doctora. Porque me parece que hay un micrófono. Sí, dígame. Doctor, una pregunta. Pasa algo que tenemos cuando se tiene que llenar este apartado del uso de la fuerza, y era algo que me preguntaban mis alumnos policías, porque ahí dice en el IPH que solamente se entregará cuando haya lesionados o personas muertas. Yo no comparto ese punto de vista porque precisamente eso va a dar certeza al policía en su actuación de ver cuál fue el nivel que se utilizó. Entonces, pero sin embargo muchos se detienen o lo dejan en blanco porque ese apartado nos pide solamente que se llene y que se entregue desde luego cuando hay personas muertas o heridas. ¿Qué opinión tiene usted, doctora? Gracias. Muchas gracias por la pregunta. Nada más que no vi quién la realizó, por eso no le puedo darle la gracia. Rafael Velázquez. Muchas gracias, compañero Rafael Velázquez. No. O sea, aquí estamos ante una situación que no debe de ser confundida ni malinterpretada. Por eso, si tratándose de adultos, es necesario que se lleve a cabo el llenado de esa sección de uso de la fuerza. Es que, miren, yo la verdad no comprendo que haya una detención sin uso de la fuerza. O sea, no creo, la verdad, que haya un momento en el que el policía llegue con la patrulla al lugar donde se va a detener a la persona y que únicamente abra las puertas y se meta. O sea, no existe eso. O sea, forzosamente le tuvo que decir, bájate del auto, forzosamente le tuvo que decir, deja las armas en el piso, forzosamente le tuvo que dar algún tipo de indicación
esa indicación es disuasión verbal y ese es ahora sí que el escalafón más bajo del uso de la fuerza. Entonces, ¿cuál es el miedo de utilizar ese apartado del uso de la fuerza? Al contrario, o sea, como les dije hace unos instantes, el utilizar ese apartado del uso de la fuerza le va a brindar no solamente certeza al momento de la intervención, sino le va a dar certeza a la actuación del policía, le va a dar un respaldo y se va a cuidar de cualquier otra situación de carácter administrativo o penal. Ahora, el hecho de que usted como policía infiera, ahora sí que no lo voy a decir de manera dolosa, ¿verdad? De manera, no, ni tampoco accidental, sino de manera circunstancial, una lesión a una persona detenida debe de estar forzosamente narrado en ese apartado del uso de la fuerza. Pero bueno, voy a hacer aquí nada más un pequeño punto y aparte para terminar con la idea de lo del adolescente, porque si no se me va a ir la idea. Y ahorita retomamos lo de Rafael Velázquez. Entonces, si al adolescente se le tiene que aplicar un nivel de uso de fuerza superior, es decir, a través de la reducción física de movimientos. Si bien es cierto, de manera expresa, la Ley Nacional del Sistema Integral de Justicia para Adolescentes señala que no se le deben aplicar candados de manos al momento de que el policía realiza su intervención. Tampoco es justificable que el policía, si está siendo agredido, atacado o si está, pues ahora sí que temiendo por su integridad, no lleve a cabo esa reducción física de movimientos. Por lo tanto, en ese apartado del uso de la fuerza va a señalar, le apliqué el candado de manos a la persona fulana de tal, al adolescente, ¿sí? Toda vez que pues él pues se mostraba agresivo, se mostraba violento, se mostraba amenazante y por lo tanto fue de una manera circunstancial y forzosa el que se le aplicara el candado de manos. ¿Qué tal si sucedió otra cosa más elevada, ¿sí? Que el adolescente al momento de que se le está llevando a cabo la detención, trata de huir, trata de escapar, trata de evadirse, brinca bardas, se sube a techos, etcétera, etcétera. Es lógico que pueda resultar lesionado, es decir, que se caiga de la barda, que se caiga del techo, que se raspe las rodillas, los codos, la cara, lo que fuera, ¿sí? ¿Por qué? O sea, porque el adolescente, pues también está hecho de carne y hueso y pues puede sufrir ese tipo de situaciones en las cuales a lo mejor el policía no le puso un solo dedo encima, ¿sí? Así un solo dedo encima, pero hubo una persecución, pues, a pie, ¿verdad? Por decirlo de una manera. Entonces, cuando dé razón en su informe policial homologado, también se debe de establecer el uso de la fuerza, que hubo un momento en que hubo esa disuasión verbal que se le indicó, ¿verdad? O sea, que dejara el arma en el suelo, que se bajara del vehículo, que se bajara de la azotea de la casa, etcétera, y que hizo lo contrario, sí, que trató de evadirse y por lo tanto en esa persecución ocurrió tal cosa. Total que le logran dar alcance, pero el muchacho sigue forcejeando, sigue dando de patadas, sigue dando de manotazos, de rasguños, de escupitajos, de todo lo que ustedes gusten y quieran para poder evadir el momento de la detención. Entonces, estamos ante la misma situación de complicación, ¿verdad? Al momento de pensar qué va a hacer el policía. O sea, la ley prohíbe usar la fuerza policial para personas adolescentes. ¿Lo vamos a dejar ahí, que se vaya mejor para no tener problemas? ¿O qué vamos a hacer? Ahí está todo. Ahí está el uso de la fuerza, ¿sí? ¿Por qué? O sea, porque el adolescente, pues también debe de ser pues merecedor a la detención, ¿sí? O sea, no estoy diciendo a otro tipo de sanción, ¿sí? O sea, debe de ser merecedor a la detención en flagrancia por ese hecho ilícito que está cometiendo y que por lo tanto cuando se le trate de subir a la patrulla puede que sufra algún tipo de moretoneo, de rasguño, y eso nosotros yo creo que lo vemos hasta a nivel local, ¿sí? Hasta cuando en nuestra casa nos tenemos que llevar a la escuela bien temprano, a las 7 de la mañana al niño. ¿Qué es lo que hacemos? Pues lo subimos porque lo tenemos que llevar a la escuela y así se ponga a patalear, se ponga a hacer su perreta, su berrinche, pues
lo tomamos de tal manera que se sube, ¿sí? Entonces, así es como va a ocurrir de una manera un poquito similar, ¿sí? No por ello quiere decir que el adolescente deba de ser sometido a ningún trato injusto en cuanto a lo que se refiere al uso de la fuerza, y que en lo menos de lo posible va a tener que pasar a esa reducción física de movimientos, o sea, porque el siguiente nivel de uso de la fuerza, pues obviamente es el uso de armas no letales y posteriormente es el uso de armas letales, ¿sí? Se debe también de ponderar un poco la situación en que el adolescente tal vez no tenga esa capacidad para poder emplear una fuerza de la misma naturaleza o del mismo nivel que el policía. Es decir, que a lo mejor el adolescente sí porta un arma, ¿sí? Pero el policía sabe cómo usar el arma. Entonces, no es necesario en algunas ocasiones el que lo someta a través de un arma, ¿sí? Pero por eso siempre hago esta aclaración. Todo esto lo digo con profundo respeto al trabajo del policía, porque solamente quien está en ese momento, en el momento de la atención, de la adrenalina, de la puesta en peligro de su propia vida, es que sabe cómo va a reaccionar y cómo va a decidir. Pero en lo estrictamente apegado a la norma jurídica, debemos de establecer que el uso de la fuerza para adolescentes siempre debería de quedar en el 1, ¿sí? En el disuasión verbal, y que bajo circunstancias debidamente detalladas en el informe policial homologado y el uso de la fuerza va a poder dar ese paso a reducción física de movimientos o incluso al uso de armas letales o no letales, pero siempre bajo la debida explicación del policía que está llevando a cabo esa intervención. Entonces, ya teniendo establecido estos primeros momentos que de manera ahora sí que muy general se pudieron explicar, es lo que de un primer momento se va a analizar en esta sección del informe policial homologado en cuanto a la narrativa de los hechos y el uso de la fuerza. Un segundito, por favor. Vamos a dejar de presentar muy bien. Un segundo. Entonces, como les comentaba, esos son, digamos que de manera muy general, los aspectos que se van a revisar en el informe policial homologado bajo la perspectiva de la defensa del adolescente. Englobando en algunos conceptos, pues es preciso que la defensa primeramente prevea que la actuación de la policía sea pegado a lo que dispone la Ley Nacional de Justicia integral para adolescentes, ¿sí? Es decir, en lo que respecta al uso de la fuerza, en lo que respecta también, estaba omitiendo una situación bien importante. La Ley Nacional de Adolescentes señala que cuando se detiene a una persona adolescente, siempre debe de ser acompañado en sus traslados por una persona que sea su papá, su mamá, su tutor o quien ejerza la custodia sobre él. Esto es básico también, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Que el policía, cuando realiza la detención del adolescente y que se percata de que es un adolescente, lo primero que tiene que hacer es pedir sus datos. Sí, es decir, por favor, dame el teléfono o la ubicación de tus papás o de tus tutores. Así lo establece la ley, ¿sí? Entonces, cuando se lleva a cabo su traslado a sede ministerial, sí es importante que así como lo prevé la ley, se tenga ya esa parte cubierta. También hay ocasiones, ¿verdad?, de que no se tiene a la vista o los datos del adolescente. ¿Por qué? Porque no los quiso proporcionar, porque no los conoce, porque no vive ahí, no tiene ahí a sus papás o nadie de confianza, ¿sí? O sea, porque es tal vez un adolescente que en ese momento se encuentran bajo, entre comillas, el cuidado del grupo del crimen organizado para el cual trabaja y no tiene ahí a sus papás. Bueno, ¿cuál es el mecanismo que debe de llevar a cabo el policía? Igualmente dar aviso al fiscal para que el fiscal a su vez pueda solicitar el apoyo
de la procuraduría que corresponde, es decir, de PRONIF, del DIF o de cualquier procuraduría del Estado que le pueda dar ese seguimiento o ese acompañamiento al adolescente, ¿sí? ¿Qué otro aspecto se me escapa? En lo que respecta también al uso de la fuerza, el que no esté con candado de manos. A ver, déjenme recordar, me parece que por lo pronto, en cuanto a lo que es la detención, sería lo más indispensable. Ahora, aquí me parece importante el darle lectura a un comentario que está haciendo un compañero, Ángel Cueto Barreiro. Dice que considera que el dictamen médico puede determinar, pues en caso de presentar lesiones y justificar las mismas, y sobresalir que pudieron haber sido por circunstancias que no señalen un exceso de ese uso de la fuerza. Bueno, yo considero, compañero Ángel Cueto, que el certificado médico de lesiones es muy superficial, por decirlo de alguna manera. O sea, incluso las lesiones que el certificado expone no abarcan, en algunos casos, las que a nosotros nos deben de interesar como defensores de adolescentes. Por ejemplo, en el caso de que presente algún tipo de rasguño o moretones porque se le aplicó el candado de manos, o mejor conocidas como las esposas, muy seguramente el certificado médico de lesiones no considera relevantes, pues, esos rasguños, ¿sí? O esos marcas de enrojecimiento, ¿sí? Pero sí es importante el que se haga señalamiento en que se aplicó, que se tuvo que aplicar el candado de manos, ¿sí? Si ya se trata de lesiones mayores, como las que ahorita comentábamos en los ejemplos, sí es importante de que en ese informe policial homologado, específicamente en el apartado de uso de la fuerza, se señale las circunstancias excepcionales, ¿sí? Excepcionales por las cuales se pues tuvo la necesidad, o incluso la necesidad no se me hace la palabra más correcta, ¿sí? O sea, ¿por qué situación circunstancial se llevó a cabo ese forcejeo y que resultó lesionado a una persona adolescente, ¿sí? Por supuesto que es importante cumplir con la formalidad de lectura de derechos y no nada más, ¿verdad? Y no nada más la lectura de derechos, sí, porque la lectura es un momento, así como lo dice aquí, de formalismo, ¿sí? Es un formalismo que nos exige la ley, pero la lectura de derechos implica la observancia de ese respeto a los derechos humanos de la persona adolescente. En esta lectura de derechos no es, ya ven que el policía atrás de su gafete normalmente trae una miquita donde ya trae los derechos contenidos en el artículo 20 constitucional, para poderlos ahora sí que recitar de manera sin parar, ¿verdad? Pero al adolescente no se le debe de tratar así. Cuando al adolescente se le detiene, se le debe de explicar a su nivel, ¿sí? Es decir, no tratarlo con el lenguaje con el que se le pudiera estar hablando a un adulto. Si al adulto el policía le dice, usted tiene derecho a guardar silencio y contar con un abogado, ¿sí? Y queda detenido por el delito de portación de arma de fuego del uso exclusivo del ejército. Al adolescente no se le debe de decir así. Cuando se le esté dando ese formalismo de la lectura de derechos, se le debe decir, estamos en este momento deteniendo, bueno, es por decir un ejemplo, ¿verdad? Estamos en este momento deteniendo o privando momentáneamente de tu libertad porque estabas trayendo contigo en tu mochila, en tu cintura de tu pantalón, un arma. Las armas están prohibidas, ¿sí? No se puede traer por cualquier ciudadano. Por lo tanto, es importante el que pues participes con nosotros para poderte llevar ante el fiscal especializado. Es un servidor público o un empleo del gobierno, el cual va a determinar qué es lo que va a suceder contigo, porque esta conducta que tú estás realizando pues es o va en contra de nuestras leyes, de la manera en cómo nos debemos de comportar en sociedad. Se lo estoy diciendo de una manera muy específica, ¿no? Pero sí es importante el que se le hable siempre a su nivel. Igual, ¿verdad? Eso ya le corresponde también a la defensa, el siempre estar acompañando al adolescente desde el momento mismo de su detención. Y lo primero que debemos hacer es preguntarle, ¿verdad? Si sabe por qué está ahí. En ocasiones, y ustedes también no me dejarán mentir, el adolescente
cuando está inmerso en un ambiente de violencia, en un ambiente, pues, en torno al delito, tal vez no distingue muy bien la línea que separa lo bueno de lo malo, ¿sí? Por lo tanto, si toda su vida ha visto, ¿verdad? O sea, porque desde niño ha estado, ahora sí que inmerso en ambiente de delito, ¿sí? No concibe o no visualiza hasta dónde sus acciones forman parte de un delito. Por lo tanto, es importante que el defensor que lo acompañe desde el primer momento tenga esa sensibilidad de preguntarle el por qué está ahí, ¿sí? ¿Qué fue lo que hizo para que esté ahí? De tal manera que él pueda armar esa relación de confianza desde el primer momento, ¿sí? Y que cuando el defensor de adolescentes tenga esa versión de lo que ocurrió de la persona adolescente, también lo pueda comparar con el informe policial homologado, ¿ok? Muy bien. Bueno, vamos a dar rápido lectura a esas preguntas que están aquí en el chat porque creo que me extendí bastante en esta intervención. A ver, dice, ¿qué hacer en caso de que haya una detención de un adolescente y adultos y los policías que lo hagan no cuenten con especialización? Bueno, eso lo comentábamos hace unos instantes. Al inicio de la charla, acuérdense que les comenté que el policía que señala la obligación de estar especializado, según lo que dispone la Ley Nacional del Sistema de Justicia para Adolescentes, es precisamente el policía de investigación. Déjenme ver si se los puedo poner aquí en la pantalla y si no, pues ustedes mismos lo pueden revisar. En el artículo 73, déjenme ver si los puedo poner de una vez aquí para que lo podamos visualizar juntos. Bueno, maestra. Miren, artículo 63 de la Ley Nacional del Sistema Integral de Justicia para Adolescentes señala que el policía especializado debe de ser el policía de investigación. Ahora, bueno, vamos a hacer una pequeña remembranza de lo que es la policía según nuestro sistema de justicia penal adversarial. El Código Nacional de Procedimientos Penales, en el artículo 105, señala que los sujetos del procedimiento penal son el policía, el juez, el Ministerio Público, el asesor jurídico, la defensa, ¿sí? Y dice nada más así policía. Pero ahora sí que en el uso, en la práctica, en el desglose de las actividades del policía, sabemos que tuvo que haber diferencias o separaciones para poder facilitar su actividad, ¿sí? Primeramente podemos encontrar el policía primer respondiente. El policía primer respondiente va a ser la primera autoridad con funciones de seguridad pública que va a llegar al lugar de los hechos o de la intervención, ¿sí? El policía con capacidades para procesar los indicios, el policía de investigación, ¿sí? E incluso hasta el policía procesal, ¿sí? O sea, podemos hacer una separación de todas las policías que intervienen en este sistema de justicia penal, ¿sí? Entonces, el policía de investigación es el policía al cual el Ministerio Público especializado en adolescentes le va a solicitar que le ayude a integrar su carpeta de investigación o su investigación propiamente dicha, ¿sí? Entonces, ese policía forzosamente debe de estar especializado en el sistema de adolescentes para que pueda actuar en coadyuvancia del Ministerio Público especializado en adolescentes. ¿Qué quiere decir con todo esto? Que el primer respondiente, ¿sí? El policía municipal del estado, ¿sí? El Guardia Nacional, no está exigido por la ley de que tenga esa especialización. Sin embargo, como una recomendación, es el que todos tengan una capacitación en cuanto al trato que se le debe dar al adolescente cuando es sujeto a una detención, ¿sí? Para precisamente que se eviten este tipo de situaciones. El policía primer respondiente debe de conocer estos protocolos de detención, no solamente para adolescentes, ¿sí? Sino también para personas de comunidades indígenas, para personas con identidad sexual diversa, es decir, para todas las personas de comunidad homosexual, ¿sí? Porque, bueno, vamos a poner un ejemplo, ¿no? ¿Qué tal si hay una persona que se identifica como mujer,
pero físicamente es un hombre. O sea, el policía primer respondiente debe de saber actuar de acuerdo al protocolo en la materia, y si es necesario que le realice una inspección, pues a pesar de que tenga una apariencia de hombre, no le va a realizar una inspección un policía de sexo masculino, sino forzosamente le tiene que realizar la inspección un policía del sexo del que se identifica la persona detenida. Entonces, nomás por poner un simple ejemplo, ¿no? Entonces, el policía primer respondiente debe de conocer el protocolo para actuar conforme a las detenciones de adolescente, a pesar de que no sea un policía especializado. Por lo tanto, es válida totalmente ¿cómo se llama? La detención de una persona adolescente, aunque el policía no sea especializado. Teresa Chávez dice, dentro de la Secretaría de Defensa Nacional, Ejército, Fuerza Aérea y Guardia Nacional hay personas de diversas especialidades, pero una de ellas es la que funge policía. Ellos sí pueden hacer primer respondiente. Ok. Estamos hablando de la policía militar, ¿sí? O sea, la policía militar también es un servicio del ejército, ¿sí? Y por lo tanto, la policía militar, digamos que en su origen, pues es utilizada como una policía interior del ejército, ¿sí? Pero la policía militar no es forzosamente un policía primer respondiente, ¿sí? Por lo tanto, digámoslo en pocas palabras, o sea, primer respondiente pudiera ser cualquier autoridad, pero con funciones de seguridad pública, ¿sí? Es decir, o sea, policías del orden civil, ¿sí? Que el ejército pueda llegar a ser primer respondiente, sí, sí lo puede llegar a ser. ¿Por qué? Vamos a suponer que en algún operativo que estén en una región geográfica alejada de la ciudad, donde vayan a tener que hacer una caminata en un cerro, ¿verdad? Que está a una hora de subida, ¿sí? Y en ese lugar se encuentran un laboratorio clandestino al cual lo van a tener que desmantelar, y en ese momento pues también existen ahí ciertas personas que están trabajando para el crimen organizado, pues es lógico, ¿verdad?, que en ese momento, por la situación, no van a tener la oportunidad de que haya algo que está a tantas horas de la ciudad, que caminen una hora a pie de subida, que se avienten otra hora de bajada o más, ¿verdad?, porque ya van a traerse todos los indicios para que puedan fungir como primer respondiente. O sea, claro que ahí el ejército va a fungir como primer respondiente. Igualmente, ¿qué pasa en los lugares donde no existe policía estatal o policía municipal? ¿Sí? Ahí también es importante el que se establezca que sí deben de llevar a cabo los elementos del ejército las funciones de primer respondiente. Aquí hay una persona que me parece que quiere hacer una pregunta. No sé si Carlos la Venant, no sé si ese Sí, si quiere hacer la pregunta de manera sí, oral. sí, ¿me escuchan? Y adelante. Le agradezco toda su exposición, muy gráfica, muy detallada. Sí es muy difícil este tema que está usted tratando, en tratándose de adolescentes de detención. Ya nos dijo todos pues, a lo que se enfrenta el primer respondiente para llevar a cabo esta detención. Incluso, pues en la mayoría de los casos, que tenga que dar aviso al fiscal para acompañar a los traslados, y si no puede tener ahí parientes o algo, pues hay que pedir el apoyo de la Procuraduría, pero usted sabe que el PRONIF, CAIF o todos los que puedan dar ese servicio, pues realmente a veces en lugares no existen o en horas que no están ellos fungiendo. Pero para hacer la pregunta ya más concreta de todo eso, porque es muy, muy difícil, todos los requisitos que se les pone, incluso también en cuestión de el uso de la fuerza, a pesar de que traiga un arma o que la accione y todo eso, pues como son adolescentes, pues tienen que tener excesivo cuidado. ¿Y cómo va a saber el policía si esa persona usa gorra, lentes o está embosado y todo eso? Es muy difícil, pero voy a esto la pregunta. En su práctica, ¿qué porcentaje de detenciones a adolescentes
quedan libres por defecto en el informe policial homologado, porque pues, son muchos los requisitos y aun cuando los cumplieran, no van a coincidir con la realidad. Quisiera saber qué porcentaje en lo que usted tiene de práctica, por defecto en eso, quedan libres los adolescentes. Gracias. Micrófono, listo. Es una excelente pregunta y es una pregunta ahora sí que bien comprometedora, ¿verdad? Miren, primeramente quisiera establecer, ¿verdad?, que actualmente los jueces encargados de impartir justicia en materia de adolescentes únicamente son jueces de las entidades federativas. Esos jueces en algunas ocasiones llevan muchísimos años de experiencia y son jueces únicamente especializados en adolescentes. Pero, aquí va el pero, lamentablemente no todos los jueces llevan esa misma experiencia o esa misma antigüedad dentro de este sistema de adolescentes, sino que también pues de manera mixta atienden tanto adultos como adolescentes. Esto por cuestiones ahora sí que de organización de los poderes judiciales. Para mí, ese es el primer obstáculo para que el juez pues tenga esa pues esa sensibilidad del trato de la persona adolescente cuando se trata de este tipo de situaciones que se hacen valer por parte de la defensa, las que ahorita mencionamos, ¿sí? O sea, esos requisitos que pues si bien son formalismos, pues también son situaciones que van en detrimento de los derechos humanos de la persona adolescente y que por lo tanto se debe de entender que son exigibles en su cumplimiento. Por eso no le puedo decir así el porcentaje que usted me está pidiendo, pero sí le puedo pues dar una apreciación muy personal de lo que ocurre actualmente, ¿sí? Bueno, y también todo eso lo traje para poder también señalar que actualmente el Poder Judicial Federal no tiene juzgados especializados en adolescentes, ¿sí? O sea, ahí también está una pequeña deficiencia, el que no se tengan juzgadores únicos, ¿verdad?, para adolescentes, y que pues eso también infiere un poco en el ánimo de quien actualmente pudiera llevar a cabo esos fallos, ¿sí? Incluso desde el primer momento, desde el control de detención. Por lo tanto, estimado compañero Carlos, pues lo que yo he visto y he tenido de experiencia es que se hace valer tal situación en la audiencia, pero en ocasiones, no, o sea, sin porcentajes, ¿verdad? No en todas las ocasiones nos da el resultado esperado. ¿Por qué? O sea, porque las mismas circunstancias que originan una detención, sobre todo, por ejemplo, cuando se trata de detenciones de personas también adultas, pues ahora sí que se comparten en criterios con la detención del adolescente. Por eso le digo, desde mi punto de vista, desde la perspectiva de la defensa, pues claro que esa es una situación que es equivocada, ¿verdad? Y que se impugna. Pero, pues tal vez si usted se me pregunta, se la hace a un fiscal especializado en adolescentes, le va a decir, no, pues es que es correcto que no se tengan esas exigencias tan al pie de la letra, porque de tal suerte que si se tienen esas exigencias y se llegara a obtener la libertad, pues un adolescente va a seguir cometiendo conductas ilícitas o ilegales, en lugar de tener un seguimiento integral, pues para que se pueda reintegrar, continuar estudiando, pues va a seguir afuera delinquiendo, ¿sí? Entonces, ahora sí que son puntos de vista dependiendo de la circunstancia y de la camiseta que tengamos puesta, ¿no? Esa sería mi respuesta, muy limitada, porque como le digo, pues, o sea, no hay así como que una estadística para poderle proporcionar, pero por mi parte yo le diría que lo que está en la ley es para exigirse, y se exige ante el juez que está llevando a cabo esa audiencia, o en su caso, pues se va a tener que impugnar. Pero, o sea, la defensa tiene que, pues ahora sí que mover todas sus estrategias defensivas para poder exigir
esto que la ley nos está señalando. Es muy difícil. Bueno, no sé. Maestra, ¿Verdad? es muy difícil, todos los requisitos, por eso es porque pues casi no se cumplen, y si tiene un juez muy rigorista, pues seguro es que lo va a dejar libre. Pero gracias, le agradezco mucho su información. Al contrario, no sé si del compañero Rafael Velázquez, terminé de contestarle porque ya ve que hice una pausa y después me quedé con mi tema. Compañero Rafael, No, ¿le di contestación? creo que quedó pendiente por ahí en el sentido de de si sí vamos a presentar el anexo o seguimos el rigor que nos dice el mismo IPH, que solamente en casos de muerte o de lesionados. Le agradezco muchísimo que me haya recordado en qué nos quedamos. No, es que sería una total equivocación, compañero, que únicamente en lesionados o personas fallecidas se presentara el anexo de uso de la fuerza, ¿sí? Ese anexo no es algo grave que el policía lo llene, al contrario, o sea, es un beneficio que tenga esa sección de uso de la fuerza. Por muy leve que haya sido el uso de la fuerza, es decir, como ahorita le comenté, o sea, con la simple disuasión verbal, no está de más el que se especifique en qué sentido se le hizo. Porque también hay que hacer aclaración que, por ejemplo, en tratándose de adolescentes, cuando se trata de disuasión verbal, ¿sí? Acabo esa disuasión verbal, porque, pues tampoco hay que ser querer tapar el sol y ante todo ese movimiento de una detención policíaca, pues yo estoy muy segura que el policía no le dice, gentil caballero, ¿gusta usted por favor soltar su arma y subirse a la patrulla? No, pues a lo mejor hay una dinámica de palabras grandes, palabras más grandes y todo lo demás, ¿sí? Entonces, en tratándose de adolescentes, incluso la disuasión verbal debe de ser en términos no agresivos, no discriminatorios, no amenazantes, no vejatorios, que tal vez si el policía lo dice así a una persona adulta, pues no tiene mayor consecuencia, ¿verdad? O sea, si le dice, bájate, hijo de algo, pues no va a pasar nada, ¿sí? O sea, pero en adolescentes sí hay que ser cuidadosos con eso. Entonces, concluyendo la pregunta de compañero Rafael, no debe de ser exclusivo para lesionados o para personas privadas de su libertad. Sí, el uso de la fuerza tal cual como lo indica la ley debe de ser dinámica, que se está llevando a cabo al momento de la intervención de la policía y obviamente de la conducta que está desplegando el ciudadano que está siendo merecedor de la aplicación del uso de la fuerza pública. Por lo tanto, el hecho de que a la persona a la que se está deteniendo la haya tenido que subir así literalmente del cabello, de las orejas, forcejeándolo de un brazo, subiéndolo entre dos, uno sosteniendo las manos y otro de los pies. O sea, toda esa dinámica de forcejeo en la que pudo haber lesiones, ¿sí? Es necesario que se plasme en el apartado, en la sección de uso de la fuerza, ¿sí? Incluso, compañero, ¿verdad? O sea, si no presenta lesiones físicas, es decir, o sea, si no trae rasguños, moretones, ojo morado o lo que usted quiera, pero si de antemano usted sabe que tuvo alguna contusión, porque tuvo alguna caída, porque tuvo X, algo que no se pueda apreciar a simple vista, más vale para que el policía se resguarde de cualquier compromiso, el que se especifique que en la dinámica de la persecución, pues no sé, ¿verdad? Pues se cayó y se golpeó el estómago o qué sé yo, cualquier cosa que no vaya a ser apreciable a través de los sentidos de una manera pues clara, ¿no? Que ya vaya especificado en ese apartado del uso de la fuerza. Y esto que usted me está preguntando, como que viene un poquito de la mano a que pues precisamente quienes instruyen a los policías para llenar el informe policial homologado, o desconozco si incluso también los mismos fiscales aconsejen el no hacer uso de la fuerza para evitarse, entre comillas, un compromiso, es decir, para que no digan que el policía usó la fuerza, sino que todo fue bien tranquilo y que casi cooperó al 100% y que no hubo necesidad ni siquiera de nada, ¿sí? O sea, no es así.
si les hacen esa recomendación, yo considero que va a ser en su prejuicio, ¿sí? Porque al momento en que están omitiendo ese llenado, lo que van a ocasionar es que si por alguna razón la persona detenida manifestara que fue objeto de lesiones, de malos tratos o incluso de tortura, ese es el respaldo, ¿verdad? De que, o sea, no hubo tortura, o sea, yo no le estaba exigiendo una confesión, o sea, no se dejaba subir a la patrulla y por lo tanto, pues hubo una dinámica de forcejeo en el que resultó lesionado, pero que concuerde, es decir, o sea, si no se quiso subir a la patrulla, obviamente no va a tener que traer lesiones de despellejamiento o de descargas eléctricas o de X o Y, o sea, va a tener que concordar esa dinámica de detención con lo que está plasmando, ¿sí? Y pues yo creo que eso sería la respuesta, compañero. No sé, maestra Carla y maestro Jiménez. ¿Sí? Bueno. Sí, tengamos tiempo para más preguntas porque ya me excedí un poquito, pero como ustedes me indiquen, yo aquí estoy. No, nosotros no tenemos inconveniente en que les contestes las preguntas. Realmente la charla ha sido muy amena y vale la pena todas las inquietudes que tengan. Adelante. Me parece que iba a hablar el compañero Sergio. Vi que activó el micrófono. Sí, bueno. Oiga, nomás en la participación respecto a las actividades de los policías. Tenemos bien claro que el llenado de UTH, al menos se han acercado varios elementos por ahí para que se los asesores, y independientemente del apartado que establece el uso de nivel de uso de la fuerza, yo le he recomendado que para escudo, en un momento dentro de una audiencia, en el mismo apartado del llenado de la narrativa de los hechos, pueden establecer qué nivel de uso de la fuerza realizaron. No importa que sea en nivel adolescente, sino también en lo que corresponde a los adultos. Ok, sí, estoy muy de acuerdo. El apartado de uso de la fuerza es para utilizarse, ¿sí? Normalmente lo que vemos al momento de revisar las carpetas es que aparece, ¿cómo se llama? Cruzado o tachado y le escriben, no aplica, no, o sea, siempre aplica, ¿sí? O sea, el uso de la fuerza siempre va a aplicar, ¿sí? En menor o en mayor medida, el uso de la fuerza, les repito, comienza desde la disuasión verbal. Y la disuasión verbal es la simple orden de decirle, bájese del vehículo, deposite el arma en el suelo, o sea, esa ya es una disuasión, ¿sí? Entonces, no está de más el que se pueda llenar ese apartado, ¿sí? Pero aquí lo importante es que el apartado de uso de la fuerza no lo va a llenar el compartitorio con el que llegó a que mecanografiara, ¿sí? El apartado de uso de la fuerza lo debe de llenar el policía que empleó su fuerza policial para poder llevar a cabo su trabajo. De otra manera, o sea, de poco nos va a ayudar o de poco nos va a servir, y sobre todo al policía en determinado caso que vaya a ser implicado en alguna responsabilidad administrativa o penal, porque o sea, va a hablar en contradicción. Muy bien. Compañeros, su micrófono, no sé, maestra, por favor. Compañeros, su micrófono, por favor, desactiven sus micrófonos, por favor. Bueno, y el otro comentario era respecto a lo que se mencionaba, que no se puede, o sea, el mismo artículo 74, fracción segunda de la Ley Nacional Integral de Justicia Penal para los Adolescentes nos dice y nos indica que no se puede, pero al mismo tiempo el artículo 15, fracción segunda nos dice que el elemento de seguridad pública deberá de garantizar garantizar mental y emocional y su integridad física. Por lo tanto, yo al menos he recomendado algunos elementos que de manera justificada y establecida dentro del documento podrán emplear el esposamiento del adolescente, dependiendo el nivel
Se perdió un poquito ahí el comentario, pero bueno, como que sí alcancé a escuchar el sentido del mismo, en cuanto a que refería el compañero que pues era necesario el que se utilizara este apartado y sobre todo que fuera de manera justificada. No sé si eso fue lo que estaba comentando. Sí, muy bien. Bueno, maestra Carla, maestro doctor Iván, no sé si con esto podamos concluir y si gusta, pues las preguntas que estén igualmente en el chat o en el, ¿cómo se llama? La transmisión de Facebook, yo con todo gusto me comprometo a darles respuesta para no abusar tampoco de su tiempo ni de su gentileza en este momento que nos están aquí acompañando. Yo con todo gusto les doy respuesta. Igualmente, pues como siempre, les dejo mi correo electrónico. Es así como aparece aquí en la pantalla de Zoom, lic.esperanzasotoalonso@hotmail.com. Igualmente, a través de mi Facebook, con mi nombre completo, Esperanza Soto Alonso, quedo a sus órdenes. Muchísimas gracias, Esperanza. La verdad creo que fue una gran disertación. Todo lo que nos dijiste. En relación a una pregunta que te hicieron en relación a las estadísticas. Bueno, nada más para acotar esa situación. No existe a nivel nacional ninguna estadística que nos diga cuántos adolescentes salen. La cuestión es que sí, a recientes fechas los jueces han sido más estrictos en relación a todos los requisitos que marcan sobre la detención de los adolescentes. Toda vez de que en años anteriores habían sido más flexibles en dar la oportunidad al Ministerio Público de poder más o menos como que enmendar, o sea, nos hace falta mucha capacitación en relación a las policías, a los agentes del Ministerio Público, a los peritos, a los jueces, a los defensores, a los asesores jurídicos, al policía de a pie, al policía de investigación, y realmente ha habido ciertos detalles, precisamente a veces es en el llenado, y por esos pequeños errores los chicos han salido. Aquí la única cuestión es que el defensor es especializado, entonces el defensor, como tiene un carácter especializado como tal, la función de nosotros como defensa debemos sí decirle, en esta ocasión el Ministerio Público en este momento no pudo acreditar ciertas cuestiones, pero eso no significa que tú no puedas volver a ser llamado ante el juez para que te formulen para que tengan en tu conocimiento lo que él está investigando. Es que esa es la cuestión, a veces nada más es formalismos que sí han traído como consecuencia que muchos chicos están saliendo, pero ahí está el deber de los defensores especializados. Por el momento lo pudieron haber obtenido la libertad de su cliente, pero lo importante no es nada más la libertad, sino también qué le voy a enseñar al adolescente, el salir, o realmente existe algo que él tenga que cumplir. O también, recuerden lo que hemos visto durante estas capacitaciones, la restitución de derechos. También ellos pueden llegar a ser víctimas. Y entonces, tú como defensor también tienes la obligación, no el deber, es la obligación de verificar que si existe ello, también hacerlo valer ante los tribunales. Esa también es una obligación de los defensores, y recuerden que eso sí está en la Ley Nacional del Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes. Nada más era una acotación para reforzar lo que nos ha platicado la maestra Esperanza Soto Alonso esta tarde. Doctor Iván. Muchas gracias, maestra Carla. Muchas gracias, maestra Esperanza. Creo yo que debemos de celebrar el hecho de que hoy, a pesar de la distancia, tengamos este tipo de plataformas que nos siguen llenando de conocimiento, de aprendizaje. Hoy me queda claro, en base al tema que trataste, maestra Esperanza, y la palabra fue clave en tu disertación, la perspectiva
o desde la perspectiva del defensor de adolescentes. Creo que nos has dejado en claro qué observan los defensores en todo este proceso, tal cual como lo dice la maestra Carla. Y creo que lo más importante es que como operadores del sistema hoy, no importa, no nos debemos de radicalizar en nuestra postura. Creo que lo más importante es conocer y tener el total de las visiones para diseñar una verdadera estrategia, pero además el conocimiento respecto de la función de este primer respondiente del que nos hablas. Nos quedó claro lo de la especialización, tanto en uno como el de la policía especializada, primer respondiente, pero también me gustó mucho algo que dijiste y se nos olvida mucho. La secuencia en la narración de los hechos, que es determinante, y muchas veces cuando el policía no sabe llenar el informe policial y llega con alguien más a que se lo llenen, se pierde lo que realmente observaron y presenciaron, y entonces ahí vienen las fallas en el sistema. Pero además, lo que comentaste respecto de cuando a los menores se les esposa o no se les debería desposar, en qué momento se usa, y creo que eso también nos debe de quedar claro. Por supuesto que el primer respondiente puede esposar al menor, siempre y cuando se deje en claro y constancia de que estaba en peligro la vida del propio policía, la vida de la comunidad, o en peligro la vida del propio adolescente. Entonces, creo yo que son muchas circunstancias, y esto nos obliga, porque todo esto es multifactorial, pero nos obliga a algo: seguir aprendiendo, seguir buscando, volvernos autodidactas, aprovechar estas plataformas para aprender de gente como tú, que está desde un lado, de gente, de compañeros que están desde el otro lado, e ir formándonos nuestro propio criterio. Así que yo agradezco a todos nuestros asistentes el que se hayan mantenido en este momento, hasta este momento, escuchándote, atentos, porque se ve aquí en la pantalla cómo los tenías a todos, maestra Esperanza. Así que, de verdad, a nombre de la Fiscalía General del Estado de Chiapas, de mi fiscal general, el maestro Jorge Luis Llave Navarca, quiero agradecerte tu colaboración en este proceso de capacitación, y obviamente nuestro agradecimiento infinito a la maestra Carla Inés Alvarado Abad y al Instituto Capari por darnos la oportunidad de continuar con estos ejercicios académicos. Así que ya te haremos llegar por ahí tu constancia, querida maestra Esperanza. Muchas gracias, seguro estoy que nos volveremos a ver más adelante, y muchas gracias a todos, de verdad, por quedarse hasta este momento. Al contrario, muchísimas gracias. Esto es muestra del compromiso que como operadores y como profesionales del derecho tenemos de seguir aprendiendo y seguir profesionalizándonos. Así que les mando un fuerte abrazo a todos y que pasen buenas noches. Maestra Carlita, muchas gracias. No, al contrario, muchísimas gracias. Y nada más para concluir, felicitaciones de parte del Instituto Capari a todos los agentes del Ministerio Público por su día, y también les hago su conocimiento lo siguiente. Como regalo para todos los que nos han estado siguiendo, nos han estado acompañando, el Instituto Capari va a tener el día 30 de octubre a las 5 de la tarde, por vía plataforma, la presentación del libro Responsabilidad Penal de Adolescentes, Manual de Actuación, Aspectos Prácticos, Sustanciales y Procesales desde el Código de la Niñez y Adolescente, de los autores Gilberto Rodríguez Olivar y de la colaboración de la doctora Patricia Borges Marini. Es un libro de Uruguay, y el Instituto Capari tiene el gran compromiso con ambos autores para hacer la presentación oficial de su libro ahora aquí en México, y nos va a acompañar para hacer los comentarios un buen amigo que ustedes ya conocen, que estuvo con nosotros en alguna participación, el maestro Eric Manuel Estrada Rascón, del estado de Chihuahua. Y por parte de Uruguay nos van a hacer el honor el doctor Juan Fumeiro, quien es vicepresidente del Instituto de Derechos de Niños de
Latinoamérica. Entonces, están todos cordialmente invitados a la presentación del libro. Va a ser totalmente gratuito. No va a haber, sí va a haber certificación, un certificado de asistencia. También va a ser gratuito a quien esté en la plataforma. Durante toda la transmisión se les va a dar un link para marcar su asistencia, y con esa asistencia se les va a hacer llegar a sus correos electrónicos la participación, su certificado de participación por la presentación de este maravilloso manual que nos hicieron favor los autores, que el Instituto Capari junto con el Instituto de Niñez que se encuentra en Uruguay puedan hacer comentarios al respecto. Quedan cordialmente invitados todos y cada uno de ustedes. De todas maneras, por WhatsApp se les hará llegar la liga, y también por Facebook a quienes nos siguen. Estén atentos a esa participación de este evento. Pues bien, muchísimas gracias a todos, les agradezco su paciencia. Doctor Iván, muchísimas gracias por siempre confiar en nosotros. Esperanza, Gracias. Que no sea la última, hay que seguir apoyando la capacitación, te seguimos siempre en tus redes sociales, te mando un fuerte abrazo y que descansen. Buenas noches. Igualmente, a todos. Hasta luego, buenas noches a todos. Gracias, buenas noches a todos. Buenas noches a todos. Sí. Buenas noches a todos. Gracias por la invitación, muy amables.